Bueno, entonces, yo no pretendo... A ver, a la gente me dice, ¿es que usted es un profeta? Yo digo, no, no soy profeta. Yo soy un estudioso. Y lo que yo hago no son profecías, lo que hago yo son hipótesis. ¿Qué son hipótesis? ¿En qué se diferencia una hipótesis de una profecía? Una profecía viene de Dios, el que la dice y allá él con lo que dice. Y implica... soy un estudioso de esas profecías, de esos lugares, de esos... Y yo genero una hipótesis. Una hipótesis es un escenario posible de cumplimiento de la profecía. Un escenario posible de un cumplimiento de la profecía. Yo propongo esta hipótesis temporal. Yo no soy el profeta que asegura 100% esta es la fecha, el 11 al 13, no. Vistos los estudios alrededor, etcétera, no sé qué, un escenario en donde se cumplen esas profecías es en el 11 a 13 de noviembre, en el 17 en el 13 de abril del 2017, en que todo termina. Ahora, si alguien quiere decir, no, pero usted se equivoca, digo, bueno, pues dígame usted una alternativa, por lo menos, a esta hipótesis que yo he propuesto. Justifique usted su hipótesis, sus argumentos por los cuales dice que la mía no funciona. Claro, hay momentos, hay cosas de las fechas que yo he planteado en estas hipótesis, que es que la probabilidad es 1 contra 100.000. Y estoy hablando de probabilidades astronómicas. Eso quiere decir que son fechas irrepetibles astronómicamente, las que se han dicho en las apariciones de Garabandal, en las apariciones de Guadalupe, en el Apocalipsis, etc. Si alguien encuentra un fallo en esa probabilidad, pues que las ponga y adelante. No pretendo ser profeta. Yo, repito, no tengo visiones, no tengo revelaciones, no oigo voces. Soy de lo más común, de lo más normalito, como todos ustedes. Bueno, trabajo, tengo capacidad de relación, el Señor me ha dado otros dones, pero son los dones comunes. Quizás bueno, al menos visiblemente. Luego hay otros que dicen, no, es que usted tiene el don de sabiduría. Digo, bueno, usted lo verá, pero yo no sé cómo se toca el don de sabiduría. Sí, a veces me asombro de las ideas que terminan surgiendo. Bueno, pues quería decir como aviso que se va a hacer una impresión para este seminario, para los que queráis, del libro de Astronomía Sagrada. Es un libro breve de 80 páginas, pero explica todas estas fechas, explica los por qué, los motivos, explica algo de los simbolismos. Está escrito y sobre todo hay un capítulo de unas 20 páginas que adrede no lo he puesto nunca en vídeo, solo está en ese libro en escrito, que es, no es para que se compre, no es no ese es el interés, no. El interés es que el tema es muy delicado, es el tema de los 144.000, es el tema del arrebato. Y sabéis que los protestantes están enloquecidos con el tema de ese, ¿no? Entonces, claro, para no plantear un debate abierto, súper detallado, en donde va a llegar al infinito, lo he dejado solo por escrito. Pero a mucha gente que me ha preguntado que por qué no hacía, le he contestado, digo, lea usted esas 20 páginas y si quien tiene dudas luego me pregunta. Nadie me ha preguntado después de leer las 20 páginas. Bien. Bueno, entonces estábamos diciendo que en el Apocalipsis hay muchas citas de estrellas y entonces yo quería decir que, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta cita de estrella? Dice el Señor, cuando habla de esa gran tribulación, dice que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Claro, el Señor dejó que los reyes magos, siguiendo las estrellas, le encontraran. Luego, para mí es lo mismo que decir, si sabéis lo que sabían los reyes magos,
las estrellas os llevarán a mi segunda venida, como llevado a los Reyes Magos. Entonces, lógicamente, entonces, en el Apocalipsis está lleno de estrellas, lleno de información, de hablar de estrellas. No es una metáfora solamente, es una guía segura. Por eso hay un salmo que habla de esto, de que la noche a la noche le pasa el mensaje, sin que hablen, sin que resuene su voz, pues transmite el mensaje a toda la tierra. Pero es que hoy en día la gente ya no ve ni las estrellas en las ciudades. Afortunadamente se han inventado los programas de ordenador y entonces podemos saberlo por dónde van las estrellas, con antelación, con retroceso, con todo. Y entonces ese mensaje de las estrellas tiene más interés que nunca ahora. Porque este es el momento en el que más profecías se concentran. Las profecías principalmente eran, en un 80% eran para este momento. Para la primera venida eran otro momento, pero este es el segundo momento, el momento más importante. Y este mensaje, lo que dice el Salmo es que es la gloria de Dios. Realmente este es el momento. Salmo 19. A través de las estrellas lo que se nos muestra es la gloria de Dios. Por un lado, alumbrando más o menos. Por otro lado, marcando los tiempos. La prueba de que eran profecías reales, el libro que nadie puede tocar es el movimiento de los astros. Dios, como va a certificar que profetizaba Él en todas las cosas, es con los astros, con cuándo van a suceder las cosas, tal y como los astros lo marcan. Bueno, ayer os enseñaba este gráfico que explico bastante más en los vídeos que subí en el mes de enero sobre complementos, en la serie de complementos, pero para haceros una idea, simplemente deciros que en el Apocalipsis, en las constelaciones, están las que hablan de la primera venida, que son esos cuadrantes, y entendiendo por la primera venida hasta ahora, hasta los últimos tiempos, y las que hablan de la segunda venida, que son los cuadrantes complementarios. De esto tenéis una explicación más detallada en los vídeos y ahora no merece la pena, o creo que no tendría interés para seguir fácilmente la charla, el hablar de ello a fondo. Que sepáis que esto está todo... Bueno, podría hablaros 3 horas solo de estos dos esquemas, ¿no? Bien. Bueno, entonces, empezando a sacar algunos textos, esta noche ya leeréis el Apocalipsis, pero yo querría hacer algunas remarques, ¿no? El primero, ¿cómo empieza, no? Dice Apocalipsis, revelación. En inglés se llama revelation, porque la palabra Apocalipsis significa eso, revelación, ¿no? De Jesucristo, que Dios le ha comunicado para manifestar a sus siervos lo que va a suceder pronto. He señalado 2 palabras, uno sus siervos y lo que va a suceder pronto. Sus siervos. El Apocalipsis no es para todos. Sí, todo el mundo lo puede leer, pero lo van a entender sus siervos. Y de sus siervos va a volver a hablar en 2 momentos. En el capítulo 7, en donde antes de que hagan daño a la tierra, a sus siervos los va a sellar en la frente, con el nombre con el sello de Dios vivo. Antes de que va a hacer daño a la tierra, en mi hipótesis, es antes del 11 al 13 de noviembre del 2016. Y dice, son 144.000. 12.000 de la tribu de tal. Dice, mira, como yo no vivo en Israel, no soy de la tribu de... No. Primero, Israel es una nación de judíos. Por tanto, debería llamarse Judá.
El reino de Judá era el reino del sur, el reino de Israel era el reino del norte. Los dos reinos fueron dispersados, pero uno mantuvo el concepto de nación, y Dios lo mantuvo porque de él tenía que venir el Hijo de Dios. Y la Sagrada Escritura se centra en la historia de ese reino. Pero ese reino son solo dos tribus. Las promesas de Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es solo Dios de el nieto que es Judá y el otro nieto que es Benjamín. No, de eso no dice. Es de hasta Jacob. Dice Dios. Por tanto, ¿dónde se fueron esas 10 tribus a parar? La Biblia ya no las siguió, pero la historia la podemos indagar. Y fueron dispersadas primero por los asirios hacia Nínive. Y después el tiempo hizo que esas tribus pues estuvieran en lo que se llamaba el reino de los partos, que hacia el siglo I, siglo II, pues dominaba en esas zonas, de Nínive hasta Israel, hasta Irán, Cáucaso. Pero cuando los persas vinieron presionando siglo II, ellos fueron emigrando. ¿Os acordáis el día de Pentecostés, quiénes estaban en Israel? Partos, medos, elamitas, que son iraníes. Todos habían venido allí y oían en sus propias lenguas. Ya habían perdido la lengua, pero todavía iban a adorar. Entonces, cuando ya en el siglo II presionan Persia, entonces van por el Cáucaso. En el Cáucaso cogen los mapas y dice Iberia. ¿Por qué Iberia? Íbero, hebreo. ¿Y dónde luego se llama Iberia? En otro sitio, que no es aquel. Y se llaman sajones, anglosajones, ¿verdad? ¿Quiénes son los sajones? Saxons, se dice en inglés. Sons, hijos. Sac, Isaac. Hijos de Isaac. Esos son los sajones. Son parte de esas tribus que van emigrando por ahí. Danubio, río de Dan. Ebro, pues se le pone una E más, hebreo, etcétera. O sea, estamos por todas partes. Es decir, esas tribus fueron emigrando por Europa, cayeron sobre el Imperio Romano como los bárbaros, poblaron las nuevas naciones, y aquí estáis descendientes de esas naciones. Por tanto, tenemos papeletas para ser de las 12.000 de la tribu de tal y 12.000 de la tribu de cual, ¿verdad? No, entonces, ojo, porque es que esto del Estado de Israel actual confunde, para entender el Apocalipsis. El Señor lo escribió hace 20 siglos. Bien, y por tanto, sus siervos, el Apocalipsis no lo va a entender todo el mundo, lo van a entender especialmente 144.000. Pues ya estáis pidiendo luces. Casualmente esas gentes luego las van a poner como puertas de la Nueva Jerusalén. En las puertas de la Nueva tenían el nombre de los 12 apóstoles y de las 12 tribus. Los 144.000 son pieza clave. Diga. ¿Alguien? ¿Cómo saberlo? Pues no lo sé, yo no me voy a poner a hacer aquí para el tiempo que queda, no me da tiempo a hacer el estudio. ¿Vale? Entonces pida luces al Espíritu Santo. Yo estas cosas, el Espíritu Santo. No hay más. Pero quiero decir que
Yo siempre digo una cosa. A ver, señores, quizás me adelanto o digo cosas que no estarían, pero no estarían en este momento, pero digo, Dios es el que de verdad nos conoce desde hace siglos, mucho antes de que naciéramos, ¿verdad? Y tenía los planes para nosotros, y tenía todo eso. ¿Vosotros pensáis que si Dios quiere que sea, por ejemplo, jesuita, vosotros creéis que les llevará a conocer a los franciscanos o a los jesuitas? Es de lógica, ¿no? Si vosotros pensáis que vosotros, pues, los que estamos casados, pues lógicamente, pues Dios, matrimonio y mortaja del cielo bajan, dice un refrán en España. Pues lógicamente esa persona con la que estamos casados, pues venía desde... Si Dios quiere que yo me case con Pepita, ¿me enseñará a Juanita o me enseñará a Pepita? Bien, ¿no? Bien, lógico. Entonces, si quiere Dios que lleguéis a vivir la nueva época con el cuerpo transformado, os enseñará lo terrible de los que se van a morir en las circunstancias estas, o os está enseñando la parte bonita y entender y comprender todas las cosas. Por eso yo digo, los que me escuchan estas cosas que no son predicadas habitualmente, tienen más papeletas para llegar al final. No digo que todos lleguen, pero digo, tienen más papeletas porque les están enseñando lo de después. Luego será porque les quieren para después. Después es un mundo nuevo, una cosa distinta de cómo se va a estar Dios embebido en la sociedad, en las personas, en la naturaleza, etc. Si nos lo está enseñando Dios, ¿será porque nos lo quiere dar? ¿O porque nos quiere llevar a Juanita? Bueno, pues esto es uno de los premios de venir aquí a soportarme. Bueno, entonces esto venía a cuento de los siervos. Los siervos. No os extrañéis de que la gente no entienda el Apocalipsis. Por el contrario, si entendéis las cosas del Apocalipsis, agradecérselo al Espíritu Santo porque puede significar mucho más. Siguiente. Mirad que viene rodeado de nubes y todos los ojos le verán. Estaros seguros. Aquí hasta el más incrédulo de hoy en día. En ocasiones, pues yo me he encontrado pues entre personas carismáticas a través de las cuales pues hablan cuando están en éxtasis, pues habla la Virgen o habla el Señor, etcétera, tal. Yo me quejaba recientemente en una de esas circunstancias, recientemente a lo mejor ahora ya 8 o 10 meses, tampoco era ayer, ¿no? De que ni diciendo las cosas a la gente, ni diciendo las fechas, la gente se las cree. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Nunca jamás se ha contado una hipótesis con tanto fundamento. Nunca jamás se ha habido... pero la gente no se lo cree. Porque te das cuenta por las preguntas que te hacen. Dice, pues será, pero parece que sí, pero no, pero en realidad, pero tal... Y al final es un... No me lo creo. ¿Vale? Entonces, yo me quejaba a la Virgen y digo, es que ni se lo cuentas, ni contándole la verdad, se lo creen. Y me contestaba, dice, no te preocupes, cuando llegue la primera cosa, van a venir todos corriendo. 13 yo entendí en mi cabeza, 11 a 13 de noviembre del 16, ya veréis cuando se vea la estrella. Bueno, mucho antes, no hace falta que... La estrella, dice Nostradamus, que se podrá leer el periódico por la noche a la luz rojiza de esa estrella. Y eso no pasa en 2 días, no pasa en 4 días. Yo calculo que ya en este año, a finales de año, ya empezarán los runrunes.
los astrónomos aficionados, los otros, que sí, que es lo que dicen, que no es lo que dicen, que vendrá la desinformación, no sé qué, pero todo el mundo empezará a estar enterado. Será locura, será no sé qué, ver los vídeos, habrá barbaridad, lo que sea, pero ya este año. Entonces, lo que dice la Virgen, no os preocupéis, cuando llegue la primera cosa, entonces verás cómo que... En Garabandal decía eso, las niñas, y también en Fátima, le pedían un milagro los videntes para que la gente creyera. Y la Virgen contestaba, ya creerán, no hay prisa. El Señor busca nuestra fe de no por el susto, pero si no hay más sistema, pues por el susto. Dice, por ejemplo, esta es una frase del primer capítulo que está mal traducida, porque no hay modelo, y como no hay modelo no hay traducción correcta. Dice, fui arrebatado en espíritu, unas traducciones dicen día de domingo, otras dicen el día del Señor, que si la preposición que hay que traducir es lo mismo decir el que al, en ese momento. Al día del Señor. Lo que hizo el Señor con San Juan fue traerlo al día del Señor y desde allí ver la historia y contarla. Así de fácil. Pero como no sabemos ni qué es el día del Señor, ni qué es el día de Yahvé, porque no hemos leído pues incluso traducimos mal. Y ponemos ya el día del Señor, domingo, en día de domingo. Eso es lo más fácil de traducir. Pero has roto todo el significado de lo que viene detrás con esa traducción. Fue arrebatado en espíritu al día del Señor. Y desde allí veo todo. Yo soy el primero, el último, el viviente, que fui muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Y qué tengo en las manos? ¿A dónde va estos tiempos? ¿Dónde terminan? En el acabarse de la muerte. ¿Quién tiene las llaves de la muerte? Él las cogió en la cruz. Y ahora os las va a dar. Se va a acabar. Este es el tema del Apocalipsis. Este es el verdadero fondo. No es que vaya a haber... Sí, van a morir mucha gente. Va a haber 2/3, dice Zacarías, que no van a pasar a la nueva época. No dice que se condenen. Y de hecho en Garabandal, donde habla del castigo, viene como Virgen del Carmen. ¿Quién es la Virgen del Carmen? La Virgen del Purgatorio. Y viene con el escapulario del Carmen en la mano derecha. No, es decir, que perezcan no significa que se condenen, pero sí que significa que van a dejar de ver la maravilla del paraíso terrenal recreado, etc. Entonces, tiene las llaves de la muerte, lo dice desde el primer momento. Bueno, y lo mismo que se puede... ayuda a interpretar la Sagrada Escritura, el resto del Apocalipsis y las estrellas, el resto del Apocalipsis, pues las apariciones marianas. Y especialmente vuelvo a la de Guadalupe. Este es el mapa. Lo primero que hay que entender es qué significa el nombre Guadalupe. Pedro, sobre esta piedra edificaré. Jesús, Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Moisés, salvado de las aguas. Todos los nombres tienen algo. ¿Por qué la Virgen, cuando le pregunta Juan Diego, dice, ¿quién eres? Dice, yo soy Santa María de Guadalupe. Entonces, pues hay que saber lo que significa Guadalupe. Y Guadalupe es un toponímico, y no es un toponímico, que viene ahí está el pueblecito de Guadalupe, el mapa topográfico, que está en Extremadura, y está al lado de un río que se llama Guadalupejo. Entonces, es un apócope, porque pejo y de otras muchas cosas, pues no queda bien, ¿no? Entonces se queda en Guadalupe. Ahora bien, entonces esa Guadalupe tiene que ver, su nombre es Guada, viene como muchos ríos, Guadalquivir, Guadiana, etc. Es un nombre árabe que significa río. Lupejo es espejo de luz. Y entonces sería un río espejo de luz.
Qué casual que en la Nueva Jerusalén hay 3 materiales que habla el Apocalipsis. Primero, que era el agua de la vida, el río ese que sale de... segundo, no habrá luz, no habrá sol, no habrá luz, porque el Cordero era su luz. Y tercero, la ciudad santa era de oro puro como el cristal. Un espejo de luz. Pues ella ha escogido el nombre en Guadalupe, el nombre de la nueva época. Y de hecho lo pone en su... Cuando veáis otra vez más esto. Pero no solo pone eso. Lo dice, yo soy río espejo de luz. No, bueno, los mexicanos que intentan indigenizar para decir esta virgen es la morenita mexicana y de ese modo disminuir el valor de la advocación, los mexicanos empiezan a decir, no, es que dijo que es la que pisa la serpiente porque de eso lo dice. No hay que ir tan lejos, si es mucho más sencillo. Si en un texto que se escribía en náhuatl hay pocas palabras en español, qué casualidad que esta es una. Guadalupe. Ella quiso llamarse Guadalupe, porque es un río espejo de luz. Pero, y por eso lo pone ahí, pero no solo eso, sino que si miramos un poquito más, además de luz, si os fijáis, está toda la palabra en la túnica. Pero también podría decirse que pone un 4. Ahí, ¿verdad? Y si lo decís en inglés al revés, ¿cómo se diría eso? For you all. Para vosotros todos. Luz para vosotros. Nos manda un SMS en tiempos actuales, con todas las abreviaturas que hacemos. For you. ¿No lo habéis visto cantidad de veces? ¿Y la L? All. For you all. Pero fijaros dónde viene el 4. El 4 ya no viene de la túnica. Viene del manto, y el manto es el cielo. Está lleno de estrellas. La túnica es la tierra. El cielo para todos. El río de luz celestial para vosotros todos. Lo está leyendo, lo estamos ahí. Cualquiera puede leerlo, puede verlo. Bueno, y muchas más cosas. Muchas más cosas. Bueno, aquí os enseñaba ayer pues las estrellas, ¿no? Las estrellas, y especialmente pues cómo hay 2 que nos están señalando la primera venida, que es la del centro, la que pone la flor del Nahui Ojin en la misma estrella que siguieron los Reyes Magos, que es el Regulus, la base de las conjunciones de los Reyes Magos. Qué curioso, qué forma de atar el pasado con el futuro, con el Evangelio, con enseñárselo a los indígenas que no tenían otra forma de entenderlo. Y la otra estrella importante, que es la de la segunda venida, que es Sirio, que está ahí en ese 4. Ese 4 no es una convolución del manto curiosísima. Sirio, Nazareno, Naseirene. La estrella más brillante, la más cercana a la Tierra, 4 años luz. Naseirene, Nazareno, será llamado Nazareno. Nazareno, ¿qué significa? El príncipe que viene. La primera venida, la segunda venida. ¿Dónde lo dice? En las estrellas del manto. La mujer del Apocalipsis. Ella viene, se aparece para explicarnos el Apocalipsis. ¿Esto qué es? La señal de la mujer. Capítulo 12, el centro del Apocalipsis. Esto es una señal, además, esto es una situación estelar. Es con constelación Virgo, constelaciones que
ella pone en el marco. Por tanto, amigo, aquí se puede determinar fechas, porque el movimiento de los astros es fijo. Pues de esta figura, de esta situación, se va a deducir cuál es la fecha de la señal de la mujer, también llamada milagro en Garabandal. Y si sabemos la señal de la fecha de la señal de la mujer, estamos en mitad del Apocalipsis. Y como la Virgen en Garabandal, además ya dijo, pues cuando sea el milagro, entre un día y un año antes ocurrirá el aviso. Y el aviso es otro modo de hablar del sexto sello. Y entonces nos están generando ya el patrón temporal. Las probabilidades de que la fecha del milagro no sea la que yo he propuesto es una entre 100.000. Y yo digo que esa fecha es el 13 de abril del 2017. 13 de abril del 2017, día de Jueves Santo. Casualmente, la Eucaristía. Jueves Santo. Todo está increíblemente atado por Dios. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención que la Virgen, y además mientras preparaba esto la semana pasada, la Virgen ahora hay unas apariciones, yo no voy a decir ni que son ni que no son, no es mi misión, pero me llamó la atención dos cosas de sus mensajes. Una la dejamos para los próximos días, pero la otra era que la Virgen explicaba a ese vidente que se llama Locutions to the World, si habéis visto en internet enseguida lo veis. La Virgen este año le contaba al vidente, no lo sé, no lo conozco, no lo he seguido mucho y además me parecía inicialmente que tenía demasiado sesgo hacia Estados Unidos, lo cual también tiene su interés y su porqué, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que le hablaba de que ellos tenían la fe porque Colón siguió el camino de las estrellas. Y es verdad. Y es verdad, también Colón, como nuevo rey mago, llegó aquí porque seguía el camino de las estrellas. No tenían otro modo que para orientarse en su caminar. Es un modo muy bonito de decir, de enseñarnos a todos, señores, las estrellas está. Tenéis la fe por las estrellas. También. Es más, incluso... Sí. Siempre me ha llamado la atención porque Garabandal es menos conocido que la aparición de Guadalupe, que la aparición de Fátima, siendo tan trascendente. Pues a mí también me llama la atención, pero tengo muchas razones para disculpar a la Iglesia, a las autoridades eclesiásticas, y pensar que a 30 kilómetros de Garabandal está Comillas. En el momento en el que se aparece la Virgen, en aquel Comillas era una universidad pontificia de la Iglesia, en la que había más de 1000 sacerdotes formándose, de los cuales ha llegado a salir hasta más del 50% de los obispos de España. Estaba a rebosar aquello. Y entonces llega la Virgen y a través de unas mocosas en la montaña les dice que los sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. Claro, lo que se veía no era eso. Entonces, más bien, las mocosas fueron las que perdieron. Eso han tenido que pasar años para darse cuenta que no, que las mocosas tenían razón. No quedó, por cierto, terminaron las apariciones, año 68 no quedaba una sola persona en aquel sitio. Se trasladó la universidad a Madrid, de Comillas. Bueno, esto quería
enseñaros. En el capítulo 4, el Apocalipsis va enseñando el trono de Dios. Es curioso que cuando uno va registrando geográficamente lo que había pues al lado del trono de Dios, lo que había, cómo lo rodeaban, etcétera, pues había un arco iris, había unos vivientes que estaban fuera, pero estaban dentro, pero estaban, que decían, adoraban a Dios, etcétera. Al final, cuando uno genera toda la geografía, ¿a qué os suena eso? ¿Qué figura es esa? La Sagrada Eucaristía, ¿no? La que tenéis ahí, la que estamos ahí. El trono de Dios, lo está describiendo como la Eucaristía. Pero ahí está cierto. Está todo. Claro, está todo, pero es curioso cómo nos lleva el Apocalipsis también a la Eucaristía. Pero hay que hacer el dibujo de lo que va diciendo. Y lo rodeaban los 24 ancianos. Y estaba rodeado por el arco iris. Y había 7 lámparas. Y había no sé qué. Y al final dices, y los vivientes estaban dentro, pero estaban fuera. Y tal, del trono. Entonces vas poniendo todo y dices, ahí va. Esto me está diciendo otra cosa. Cristo viva Rey. Bueno, estos son los pinturillas. Bueno, y vamos a terminar esta primera parte, porque vamos a seguir un poquillo indagando. Como tengo tiempo, prefiero adelantar materia, como los profesores. Pero quiero dejaros esta frase que la dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice muchas frases de estas que hieren el corazón. Esta la vamos a encontrar ahora en las 7 iglesias, está el capítulo 3:20, en la última de las iglesias. Dice el Señor, he aquí que estoy a tu puerta y llamo. Yo la intercambiaría. Después de esta charla hay un rato de adoración, ¿no? La intercambiaría y dice, mira, estoy a tu puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. El Señor lo que quiere es eso al final de todo el momento histórico que vamos a pasar. Quiere entrar en nosotros, cenar con nosotros, quiere otro tipo de relación personal. Bueno, pues esto se puede convertir, en una cosa que dice el Señor a nuestras almas, en una petición que nuestras almas le hacen al Señor. En el momento de decir, Señor, yo no entiendo nada del Apocalipsis. Entonces, ¿cómo necesito que entres y cenes conmigo y me lo cuentes? Porque esto no hay otra forma. Entonces, os dejo esta frase como punto, si queréis, de reflexión o de meditación para luego la adoración. Y todos los días os iré dejando algo. Por cierto, y esto que viene aquí es que podéis descargaros este libro, aunque también parece que a partir del sábado vendrán en papel, porque este libro fue editado en Ecuador y ahora mismo no teníamos ejemplares, pero parece que el sábado llegarán. Y también lo tenéis, si queréis, descargable en el web de garabandal.org.es. Bien, entonces voy a pasar a adelantar materia, ¿verdad? Tengo un cuarto de hora. Lo siguiente, después de ese capítulo 1, es el capítulo 2 y el capítulo 3, que hablan de las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias. Entonces, las cartas a las 7 iglesias, como también sé que esta noche lo leeréis en un rato, tiene 3 modos de leerse. Y voy a intentar llevaros a los 3 modos en esta charla. El primer modo es un modo histórico. Es decir, cada carta, las 7 cartas están escritas por el Señor. Al que diga que el Señor no escribió nada, sí, estas 7 cartas están escritas por el Señor. Se las manda a las 7 iglesias a través de San Juan. Entonces, la primera forma de entenderlas es un resumen de la historia de la Iglesia. Es decir,
está contándonos 7 etapas que la Iglesia va a pasar. Ese es un primer modo de leerlas. Luego vamos a ir detallando cómo se desenvuelven esas 7 etapas. Porque si conocemos esas 7 etapas, y hemos dicho que no estamos al final del mundo, pues lógicamente no estamos en la séptima iglesia, estamos en otra. La tarea, el deber es saber en cuál estamos. Y para mañana preguntaré, ¿y cuál es la etapa del año 2015? ¿Dónde nos meteríamos? Me parece que a lo mejor os doy una ventaja ahora. Luego hay otro modo de leer esas 7 cartas, y es ver que las 7 corresponden a 7 actitudes eclesiales actuales. Os vais a quedar asombrados cómo están reflejados ahí. Mucha gente, pues que las veis todos los días, cuando lo leáis. Y hay una tercera forma, que es leerlas desde el punto de vista personal. Es decir, son 7 actitudes mías frente a Dios. Y me puedo reconocer perfectamente en esos 7 momentos. Lógicamente, del que más fruto vais a sacar son de los 2 últimos, pero el primero también es necesario, porque hay que discernir los tiempos, ¿vale? Y entender en qué momento de la historia estamos, desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Esa carta la está escribiendo Jesucristo. La está escribiendo para enseñarnos la historia, cómo se va a desarrollar. Segundo, para enseñarnos el momento actual en el que estamos viviendo. Tercero, para decirnos a nosotros también, amigo, tú también. No, caes aquí. ¿En qué momento estás en este momento frente a mí? De estos 7 que has estado en tu vida seguro. Es decir, las 7 cartas interpelan, y voy a decirlo, no todas son buenas. Las hay mejores y las hay peores. Es decir, las hay muy buenas y las hay muy malas. Hay una en la que dice, frase lapidaria, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Nada menos. Eres un sepulcro blanqueado. Pues hay una etapa histórica de la Iglesia que tiene nombre de vivo y está muerto. Hay un grupo en la Iglesia hoy que tiene nombre de vivo y que está muerto. Y nosotros hay momentos en nuestra vida espiritual que tenemos nombre de vivo y estamos muertos. ¿Vale? Es muy interesante volverlas a mirar, a meditar. Bien, desde el punto de vista histórico, las 7, cuando las meditéis os las sabréis de memoria, las 7 iglesias. La primera es Éfeso, que es la época de los apóstoles. La segunda es Esmirna, que es la época de los mártires, que murieron los primeros cristianos, toda la época de Roma, etc. La tercera es Pérgamo, en donde aparece un señor que se llama Balaam. Balaam, ¿quién era? Un profeta del desierto. Y después de la época de los mártires, ¿recordáis algún profeta del desierto? ¿Del desierto San Juan? No. ¿Un tal Mahoma? ¿Un tal Mahoma no era profeta del desierto? ¿Balaam? Y le ha seguido mucha gente. Ahí está. Y después viene Tiatira.
Y Tiatira hay un personaje que se llama Jezabel. ¿Os acordáis quién era Jezabel? Esa reina, mujer que venía de los pueblos de al lado y se casa con el rey de Israel y le hace todo. Bueno, Elías pelea contra Jezabel, ¿eh? Y esa, sobre todo, ella quiere ser la profetisa. Más que profetisa, ella es el endiosamiento. Trae sus 450 sacerdotes de Baal, etc. Y en nuestro tiempo, después del profeta del desierto, ¿quién fue? ¿A quién hemos endiosado? ¿A quién han coronado en la catedral de Notre Dame como la diosa razón? A Jezabel. O sea, Jezabel es la diosa razón. Y estamos viviendo de Jezabel, que le hacía fornicar a los hijos de Israel. Hoy en día, si no pasa la cosa por la razón, no pasa. Y viene de la Revolución Francesa. Ahí está enseñada, ¿eh? Tiatira. Y después viene Sardes. Sardes, ay, ya os he dado la clave. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Y hay unos pocos en Sardes que no han doblado la rodilla. Leerlo, es muy interesante. Consolida lo que está para caer, le dice. Y Filadelfia a continuación, en donde eres pobre, pero has conservado mi palabra, etc. Sobre todo ha conservado una cosa muy importante, ya lo veremos. Y por último, la Odisea. Te crees que eres rico y eres pobre. Dice, porque no eres ni frío ni caliente. Te vomitaré. Pues eso es lo que viene al final. Como está atado el diablo por 1000 años, no puede tentarnos. Pero no, para hacer las cosas mal el hombre no necesita que le tienten. Se puede ir adocenando él solito. Y al final el problema será, ya lo está cantando aquí, que como no eres tibio ni caliente, o como no eres frío ni caliente, ¿eh? Y entonces le dice, aquí que vengo a tu puerta y quiero entrar a cenar contigo. Ahí viene. Pero esa es un momento histórico, futuro. Después de que vivir otro que es muy diferente. Y después de vivir otro que en el que estamos, ¿eh? Ahí sería el esquema temporal. Así sería el esquema temporal. No significa que cada carta dure el mismo tiempo de la historia. Significa, bueno, cada una tiene su periodo de aplicación, pero es preciosa si la consideráis cada una de las cartas desde el punto de vista histórico. Ver cómo el Señor... a nosotros siempre nos interesaría saber, pues, Señor, danos tu juicio de la historia. ¿Cómo lo hicieron, los conquistadores? Vete a las 7 cartas, mira en qué zona estaban. Verás cómo lo encuentras. Es perfectamente el análisis de la historia que hace el Señor. Y lo hace por delante, Aquí tenéis la primera. Éfeso, conozco tus obras, tus trabajos, tu paciencia. Era la época de los apóstoles. Y que no puedes tolerar a los malos. Y ahí lo dice San Pablo muchas veces, ¿no? Y que has probado a los que se dicen apóstoles, pero no lo son, y los hallaste mentirosos. Y tienes paciencia y sufriste por mi nombre. Si no es que no hayas hecho cosas mal, también has hecho cosas bien, sin desfallecer. Pero tengo contra ti que dejaste tu primera caridad. Considera pues de dónde has caído y arrepiéntete y practica las obras primeras.
Con esto vamos a dejarlo ya, con esta... No, con la siguiente la vamos a dejar. Pero fijaros, volver a pensar el otro enfoque. Este es un enfoque en donde inmediatamente se ve a aquellos comilonas, que dices, no tenéis para comer otros sitios, que tenéis que reuniros a los domingos para la misa y al mismo tiempo esto. No, por favor, habéis dejado la primera caridad. Bueno, pero ¿y eso no ocurre ahora mismo en grupos eclesiales? ¿No diríais, ay, este grupo eclesial, qué bien nació, hace no sé cuánto, pero hoy es una estructura sin corazón? Cuando rascas, ¿pondríais nombre? Seguro que sí. Te daré a comer del árbol de la vida. Hablaremos al final de esto de los premios, los 7 premios. Todos los premios tienen que ver con la nueva época. El Señor en el Génesis cerró el árbol de la vida, puso un querubín. Aquí no se puede pasar, porque no vaya a ser que sean como nosotros, ¿no? Pero sin embargo, ahora, al final de los tiempos, sí dice, sí, al que gane, le daré a comer del árbol de la vida, al que venza. Y la segunda, la dejamos ya con esta hoy. La iglesia de Esmirna, la segunda. Conozco tu tribulación y pobreza, aunque estás rico. No temas por lo que tienes que padecer. Mira que el diablo os va a arrojar a algunos en la cárcel para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. De hecho, hubo 10 persecuciones mayores en los tiempos de los romanos. Está hablando de la época histórica de los mártires. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Al vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿La segunda muerte cuál es? La que manda al alma al infierno, al lago de fuego, al que sea mártir. Y hoy en día hay grupos de la iglesia que son así y que se están preparando para el martirio también, y que están dispuestos a dar su sangre y que saben que la van a dar. Estuve la semana pasada, el fin de semana, en un taller, como queráis llamarlo, de un sacerdote canadiense, el padre Ghislaine Roy, y en la última le ayudaban 10 sacerdotes. Y en la última sesión, pues yo estuve comiendo con él y a mi lado había otro sacerdote. Y me dice ese otro sacerdote, que era un sacerdote joven, de probablemente no más de 30, 35 años. Me dice, no, a mí me ha dicho el padre Ghislaine que yo seré mártir. Lo que él no sabía es si eso iba a ser dentro de mucho o dentro de poco. Y ahí ya hablamos un poco más. Pero sí, hay mucha gente que en este momento está viendo que viene y que el testimonio va a ser el martirio. Sí, en los últimos tiempos va a haber muchos mártires y va a haber persecución. Va a haber persecución del anticristo y la está viendo y va a estar. El vencedor del martirio no sufrirá la segunda muerte. Bueno, y personalmente también hay momentos en donde todos decimos, si hay que darlo, pues hay que darlo. La vida, ¿sí? También. Otra cosa es que luego el Señor nos preserve o no nos preserve de eso. ¿Vale? Bueno, pues dejamos el resto de las iglesias para mañana y vamos entonces